algo quiere confirmar el Señor y algo quiere seguir haciendo en tu vida. Para mí esta palabra, créanme, que es de bendición. Yo espero que lo sea para ustedes. He orado para que también sea de bendición para ustedes, y no solo llegar a sus emociones, sino llegar realmente al corazón de cada uno de ustedes, llegar realmente a poder desear y anhelar ser otros, no entrar a la congregación los domingos y salir y aquí en la puerta volver a ser los mismos. Yo espero que este mensaje sea de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y bueno, vamos a empezar. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela. Vamos a leer Apocalipsis 2 del 1 y hasta que el Señor nos pare. ¿Cómo ven? ¿Quién tiene ganas de seguirle aquí? Aprendiendo y creciendo. El hambre, hagan ayuno. Acuérdense que ya les dije, ya les habíamos dicho que hagan un ayuno, ¿verdad? ¿Quién hizo ayuno esta semana? No levanten las manos, si no me voy a desilusionar. Pero allá tú solito. ¿Ayunaste esta semana? Así ya de tardis mediodía, ayunaste. ¿Leíste la palabra del Señor? ¿Un día? ¿2? ¿Un versículo? ¿Algo? Solo tú sabes, ¿verdad? Y el Señor. Pero yo espero que sí lo hayas hecho, porque esta palabra nos va a ayudar a despertar y a volver a nuestro primer amor. Dice en Apocalipsis 2: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que han hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has sido arrepentido, de dónde has caído, y arrepintiéndote, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y si no hubieres arrepentido. Ahorita le vamos a seguir un poquito más adelante, pero déjenme decirles que este versículo, bueno, aquí empieza el Señor hablando, y en esto que nos dice, el que anda en medio de los 7 candelabros es nuestro Señor Jesucristo. Y Él anda entre los 7 candelabros, y esos 7 candelabros representan a las 7 iglesias, a las que Dios, y le da la palabra a Juan para que pudiera escribirle a cada una de estas 7 iglesias. Pero una de ellas es la de Éfeso. Era la más grande, era la que, pues como lo acabamos de leer, era la que más trabajaba, era la que más hacía. Pero ahorita vamos a ir analizando un poquito cada uno de los versículos, y vamos a ir aprendiendo y creciendo. En yo veo que Jesús indicaba su poder y su autoridad sobre la cabeza, que eran cada uno de estos 7, de los que estaban encargados de cada una de estas 7 iglesias. Como nosotros los líderes, aquí los líderes, los pastores, así está Él en este tiempo, está sobre nosotros. Cuando tú, líder, a lo mejor traes alguna dificultad, o andas en pecado, o andas haciendo cosas que no están bien delante del Señor, lo transmites a las personas que están bajo tu autoridad. Si el líder de la alabanza anda en actitudes o situaciones que no, él las puede transmitir. Yo veo, por ejemplo, a Kimberly igual, ¿no? Como la líder de pandero. Si ella fuera una niña que estuviera a lo mejor con escotes y anduviera toda pintada y con falditas y a lo mejor con una actitud incorrecta, pues las jovencitas que están a su alrededor harían lo mismo.
Entonces, así como el Señor está y es cabeza de cada uno de nosotros, sobre todo de los líderes, tenemos que cuidar cuál es nuestra actitud y cómo nos comportamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Le agrada a Dios lo que haces? ¿Le agrada a Dios cómo te comportas? A veces hasta los mismos pastores. Y es muy notorio, cuando un pastor tiene problemas en su matrimonio es muy notorio. La iglesia desgraciadamente lo siente. Yo hace poco me enteré de una persona que me habló para que orara por ella y por su familia. Son pastores y desgraciadamente el pastor pues fue encontrado en adulterio. Y la iglesia ya traía ciertos problemas y ella siempre de alguna forma hablaba para preguntarme, ¿tú qué crees que sea? Porque en la iglesia hay problemas y hay ciertas situaciones y sobre todo en los matrimonios. Y pues yo aquí lo que veo es que cuando tú estás mal, cabeza de tu casa, y esto también es la palabra, es para los varones, para los que son padres de familia. Cuando tú estás mal, lo transmites a tus hijos. Cuando tu relación con tu esposa no está bien, tus hijos lo sienten y son afectados, sobre todo cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad no entienden, simplemente hay algo en ellos, hay algo que no saben por qué, pero a veces hasta hay rebeldía y empiezan a carecer de seguridad nuestros hijos cuando hay problemas en un matrimonio. Así es que si tú crees que Dios está sobre ti, varón, tenemos que tratar de ser lo más rectos que podamos ser, que podamos comportarnos delante de Él. Tener cuidado de lo que nosotros hacemos delante de nuestros hijos, porque acuérdate que nuestros hijos nunca van a hacer lo que tú les digas que hagan. Ellos van a hacer lo que ven que tú haces. Y como cabeza nos tenemos que aprender a comportar, tanto nosotros como pastores, los líderes de la congregación, como tu padre de familia y aún las mamás, aún la mamá. Cuando tu mamá te la pasas toda la tarde viendo las novelas, pues también tus hijos van a hacer lo mismo. Cuando ven que tú no lees, cuando ven que tú no buscas la presencia del Señor, pues ellos también van a hacer lo mismo. Pero cuando ven que tú empiezas a leer y cuando ven que tú empiezas a llenarte y a buscar la presencia del Señor, lo van a hacer. Y mientras tus hijos estén contigo en casa, enséñales lo bueno, porque va a llegar el momento en que los vas a tener que dejar volar y van a tener que tomar ellos sus propias decisiones. Y desgraciadamente el mundo que está allá afuera no es el correcto. Desgraciadamente estamos viendo allá afuera pecado y muchas cosas que no se alinean delante de los ojos de Dios. Así es que tenemos que tratar de cuidar nosotros nuestras actitudes también aún delante de nuestros hijos y ahí en nuestros hogares. Y aquí el Señor sigue hablándole a su iglesia, a la iglesia de Éfeso, y dice que esta iglesia trabajaban arduamente y que muchos de ellos, perdón, es que me moví un poco. Déjenme decirles la verdad que perdí mis lentes. Los dejé en un baño. Nos fuimos de viaje, como todos saben, y bueno, pues me bajé, me quité los lentes, me acomodé el cabello, agarré mi bolsa, mi suéter, me salí y perdí mis lentes. Sí me dolieron, ¿para qué les digo mentiras? Sí me dolieron. Sé que el Señor me va a dar otros, pero sí me dolieron porque pues es con los que veo y es con los que para manejar no saben qué falta más. Durante el día no, pero en la noche sí. Así que les pido que oren para que Dios me sane o supla para otros lentes. Yo sé que mi Dios va a suplir y me va a dar unos más bonitos. La verdad es que sí me gustaban mis lentes. Yo espero volver a encontrar unos iguales. Los míos no regresaron, Ceci. Me acordé porque ella perdió una vez los suyos y yo se los guardé y ni sabía que eran de Ceci hasta que preguntó. Pero los míos no regresaron. Espero que sean de bendición para el que los haya agarrado. Pero bueno, vamos a continuar. Dice el 1. Seguimos viendo que el Señor nos sigue hablando, que sigue hablándole a la familia, que sigue hablándole a la cabeza, y le pide a Juan que escribiera estas cartas para que pudieran transmitirle lo que había en el corazón de Dios a cada una de estas iglesias. Y Juan es el que se da ese tiempo en una situación muy desagradable que estaba pasando Juan
cuando el Señor le da esta palabra para las iglesias. Y en el 2 podemos ver que la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros de la congregación. Pero sus prácticas sexuales, desgraciadamente, ellos habían odiado y odiaban el pecado. Pero desgraciadamente alrededor de ellos, como aquí, había pecado y eran tentados a caer en el pecado, como muchas veces somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar buscando al Señor y buscar su presencia todo el tiempo. Si tú eres cristiano, si tú te llamas hijo de Dios, como decía ahorita mi esposo, porque esta palabra es para la iglesia, no es para los que están allá afuera, es para nosotros como congregación. Tenemos que tener cuidado de no caer en el pecado y de no hacer lo que hacen los que están allá afuera. No podemos repetir los patrones y comportarnos como los que están allá afuera. Nosotros tenemos que ser diferentes a todos los que están allá afuera y alrededor de nosotros. A veces convivimos con ellos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto sobre todo se los digo a los jovencitos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros sí somos hijos de Dios. Como decía mi esposo ahorita, el que va a venir, que dice que todos somos hijos de Dios. Es mentira, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que lo recibió, el que lo acepta y lo declaró como Señor. ¿Y qué es un Señor? Al que tú vas a seguir los pasos, del que tú vas a hacer lo que Él te diga. Ese es un Señor. Cuando tú trabajas y estás en tu trabajo, pues tú haces todo lo que tu jefe te diga, ¿no? Y al pie de la letra, si no te corren. Pues así es con nuestro Señor. Tenemos que hacer las cosas bien hechas y estar bien delante del Señor. Y aborrecer el pecado. Aborrecer todo aquello que se está moviendo en el mundo. No te hagas como ellos, no apapaches el pecado. Si ves que alguien está viviendo en pecado, exhórtalo, sobre todo si es tu hermano. Exhórtalo, aunque te dejen de hablar. Y aunque no quieran volver a saber de ti, no importa, tú exhórtalos. Y esto aún va para los papás. Los que somos padres, si ves a tus hijos que están en pecado, exhórtalos. Y si te dejan de hablar, algún día Dios hablará a ellos. Pero hay que exhortar, no hay que apapachar, no hay que hacernos a ellos. No alientes el pecado. Muchas veces viene a contarte a alguien algo que está haciendo mal y en lugar de exhortarle, en lugar de decirle que está mal, porque no nos dejen de hablar, les damos el avión o les decimos lo que quieren oír, no lo que tienen que oír. Y cuando venga alguien a pedirte un consejo y tú sabes que está mal, no lo apapaches, aléjate, porque tarde o temprano te va a arrastrar también al pecado. Tarde o temprano te va a arrastrar a hacer lo que él está haciendo, lo que esa persona está haciendo. Tienes que cuidar con quién te juntas, con quién andas, con quién hablas. Y nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos también con quién andan, con quién se juntan. ¿Quiénes son las amistades con las que están? Tenemos que aprender a conocer también a nuestros hijos y a sus amigos. Yo en casa, la verdad, pues mis hijos tienen prohibido quedarse en cualquier otra casa a dormir. Yo prefiero que sus hijos, que sus amigos vengan a dormir a mi casa porque así yo los conozco. Aunque a veces no saben, y más cuando Dulce es la que más llevan amigas a la escuela y no saben. Ay, se oye toda la noche. Pero prefiero conocer a sus amigas. Prefiero saber con quién anda. Prefiero saber de qué hablan, porque a veces ni crean que se callan, ellas siguen hablando como perico todo el día. Lo ideal es conocer con quién andan nuestros hijos y con quién te juntas. Reconoce. Si andas con alguien que no te va a llevar a nada bueno, quítate. No sigas sus pasos. No lo escuches, porque tarde o temprano empezamos a perder el primer amor. Y cuando tú empiezas a meterte en cosas que no debes, a ver cosas que no debes de ver, a hacer cosas que no debes de hacer, a hablar cosas que no debes de hablar, empiezas a perder el primer amor, empiezas a meterte con el pecado. Y el Señor es claro, Él se aparta del pecado. Él te quiere mucho, pero si pecas, Él se aparta. Ahí te deja tu libre albedrío.
Tú decides si sigues arrastrándote y revolcándote en el pecado o si buscas agradar a mi Señor. Cada quien sabemos y cada quien tenemos esa decisión. Yo decido qué es lo que voy a hacer. Yo decido con quién me junto y qué hago y qué veo y qué hago, ¿verdad? Yo muchas veces se los he dicho, la verdad, poco veo la tele, muy poco veo la tele. Y aparte ves la tele y ves cada programa que dices tú, lo que dicen, lo que hacen. ¿A qué inspiran a los jóvenes? ¿A qué inspiran a la gente que los ve? Aún a los adultos. Porque no porque seamos adultos no vamos a caer en pecado, también podemos caer. Así es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo. Ayer escuchaba un programa y un hombre que todo el tiempo en su programa está hablando de sexo, todo el tiempo está hablando de sexo y todo el tiempo él presume de que es una y otra y otra y otra y otra. Yo creo que así es la vida real, que es un actor que resultó que tiene cáncer. No sé con cuántas mujeres se metió este hombre, pero perdió la cuenta y ahora muchas lo están demandando porque tiene, SIDA. Así es que tenemos que cuidar qué es lo que vemos, porque desgraciadamente también como adultos podemos ser arrastrados al pecado y tenemos que cuidar, porque cuando te arrastra el pecado te alejas del primer amor y ya no escuchas, ya no ves la palabra, empiezas a desanimarte, ya no lees la Biblia, ya no oras, sales corriendo a trabajar y le dices, ay Señor, gracias. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que me guardes, guárdame en el hueco de tu mano, gracias Señor, amén. Y ya tú andas bien guardado en la mano del Señor. Y aparte le dices en el hueco de tu mano, te vayas a caer, ¿verdad? Porque no nos agarramos, porque no tenemos el cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Hasta dónde te estás metiendo con el Señor? Desgraciadamente, cuando somos y nos empezamos a convertir en un cristiano de domingo, ya no estamos en el primer amor. ¿Ustedes se acuerdan cuando recién llegaron a Cristo? ¿Cómo llegamos? Pero muchas cosas que hacemos nos van alejando de ese primer amor. Y aquí vemos cómo el Señor le dice a la iglesia, en el 2 y en el 3, empieza a hablar. Y bueno, mi Señor está feliz con esta iglesia porque es una iglesia que trabaja arduamente. Muchas iglesias están todo el tiempo trabajando, otros están viendo edificar un edificio de 15,000 personas y buscan tener la iglesia más grande. Y Dios no está en las iglesias, Dios no está en la iglesia, Dios no está en los ladrillos, Dios está en nosotros. Dice que cuando ellos trabajaban arduamente y estaban felices, pero yo lo que creo es que también si lo aplicamos a nuestra vida, cuando estamos trabajando todo el tiempo arduamente, cuando amamos más el trabajo que las cosas del Señor, ten cuidado porque esto ya es un inicio de que tú estás perdiendo el primer amor. Cuando solamente vienen los domingos y aparte llegas tarde porque ni a la alabanza llegas, ya no estás en el primer amor, has perdido el primer amor. Cuando empiezas a trabajar las 24 horas del día y ni a tu esposa ves, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a perder el primer amor. A veces hay personas que aman más el trabajo que el mismo dueño de la empresa, y sobre todo los cristianos, ¿no? A veces no puedo ir entre semana a los estudios porque tengo mucho trabajo, porque tengo que trabajar. Y a veces hasta dices 2 o 3 y si te dan un turno extra también te lo avientas porque quieres trabajar. Yo sé que queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero ahí no está el Señor ni el primer amor. En las cosas materiales no está. Yo sé que muchos varones y son buenos padres porque suplen todas las necesidades de sus hijos. Yo me acuerdo cuando mi esposo trabajaba todo el día y poco nos veíamos porque salía a las 6 de la mañana y regresaba hasta las 10 de la noche.
y casi no nos veíamos. Después empezamos a poner el plan de que teníamos que comer todos los días juntos, y cuando él no podía ir a la casa, yo me iba a la oficina y nos íbamos a comer juntos, luego yo me iba a la casa y ya, pero decidimos poner un día para podernos ver y poder comer juntos y que pudiéramos convivir como familia a la hora de la comida, porque a veces hasta viajaba. Entonces el trabajo te va alejando también del Señor. Yo no sé si te acuerdas, pero cuando tú llegaste a Cristo, en tu primer amor, ¿qué hacías? Hasta orabas y decías: Señor, por favor, voy a hablar con mi jefe para que no me deje trabajar los domingos, ver cómo le hago para cambiar y estar aquí llenándome de tu presencia. O nada más yo hacía eso, porque yo buscaba moverme y apurarme para ir a mis estudios entre semana, y todo el tiempo que yo tenía me ponía a leer la Biblia y dejaba a veces hasta de hacer lo que yo tenía que hacer para leer la palabra del Señor. Pero hoy el afán nos ha alejado del primer amor. También las mujeres muchas veces en casa primero tenemos que dejar la casa olvidando de limpia, y después, si nos queda tiempo. Yo les digo a las mujeres, hay ocasiones en las que empiezas y te haces el propósito y te prometo, Señor, que en la noche me voy a sentar y voy a orar y voy a leer la palabra de Dios y yo voy a pasar un tiempo contigo, me voy a apurar para poder pasar un tiempo contigo y leer tu palabra. Y empiezas a hacer cosas y empiezas el aseo y terminas, y ahí está el Señor esperándote sentado en tu lugar secreto, en tu lugar de intimidad con el Señor. Y cuando terminas, nada más volteas y le dices: ay, Señor, tú viste todo lo que hice, estoy bien cansada, mañana. Y ahí dejaste al Señor esperándote. Y cuando estábamos en el primer amor, estábamos viendo qué segundo teníamos para leer la palabra, y luego vamos perdiendo ese primer amor poco a poco. Los afanes nos van alejando del Señor. Yo no estoy en contra del trabajo, ni estoy en contra de que tienes que suplir las necesidades en tu casa, con tu familia, pero sí tienes que darle su tiempo al Señor, tienes que buscar más al Señor, tienes que hacer más la voluntad del Señor y no dejar ni quitar tus ojos de lo que el Señor tiene para ti. Dice también que eran personas que eran pacientes, que tenían paciencia. ¿Nosotros la tenemos? No levanten la mano, porque a lo mejor aquí vemos muchos que no somos nada pacientes, ¿verdad? Yo me considero un poco paciente, pero no se crean, a veces también pierdo control. Pero esos impacientes, hay ocasiones en las que pues a veces nos dicen: ay, mamá, ya mamá, ya me habías dicho. Y vas otra vez pacientemente, mi hijita, hasta que la tercera vez ya te echo agua en la cara si no te levantas. Pero también la paciencia, hay que ser pacientes con nuestros hijos, con los que están a nuestro alrededor. No porque estén en pecado también los vamos a desechar. Dios es un Dios de oportunidades, pero también la gente, cuando no quiere cambiar, pues tienes que sacudirte el polvo de los pies y seguir adelante. Pero hay que ser pacientes con los que están a nuestro alrededor, compartiéndoles de la palabra y hablándoles de la palabra del Señor. Dice también que ellos tenían la resistencia al pecado. ¿Nosotros la tenemos? Esta iglesia tenía resistencia al pecado. O te es muy fácil hacer cosas que no, te es muy fácil mentir. A veces te hablan por teléfono y si debes algo le dices a tu hijo: dile que no estoy, ¿no? Y esa es una mentira piadosa, ¿no? A veces hasta vas al súper y te comes un plátano, estás robando, es pecado. Ustedes dirán: qué exageración. No, sí, es pecado. El que te comas un plátano sin pagarlo es pecado. Y a veces dices: ay, ¿qué le puede hacer aquí a Walmart un plátano? Pues estás robando y Dios te está viendo. Y tengamos cuidado, porque algo que yo aprendí a través de estos pasajes es que Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y yo sí creo que está notando todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo somos con el que está al lado. Tenemos que tener cuidado de cómo somos y tener que no caer a ese pecado. Hay ahora en día muchas jovencitas que
En serio, qué pena cómo se visten, las microfalditas y enseñando el ombligo y con los escotes a todo lo que dan. ¿A qué están? ¿Qué es lo que están buscando estas criaturas? Que les falten al respeto y que otros caigan en pecado. Y bueno, yo hasta quiero tocar un poquito esto en cuanto a la iglesia. Muchas veces también las chicas llegan a las congregaciones llamando la atención con su forma de vestir. Y tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos. Tenemos que tener cuidado cómo vamos a llegar a la congregación. Porque puede ser piedra de tropiezo para los que están a tu alrededor, para los varones que están dentro de la congregación. Si vienes con un escote o si vienes con un pantalón de esos de los que se tienen que meter con mantequilla, pues desgraciadamente a lo mejor el hermano está así alabando al Señor y de repente el Señor te ve. Estás provocando y tú estás quitando tus ojos del Señor. Así es que tenemos que tener cuidado y aborrecer el pecado, porque el pecado no va con el Señor. El pecado te aleja del Señor y el pecado te va enfriando poco a poco. Cuando tú estás en pecado, para mí sería como estar en el refrigerador. Estás frío. ¿Qué te da el refrigerador? Hielos, ¿no? Enfría todo lo que hay ahí. Yo siento que eso es el pecado. Estás frío. Así es que si hay pecado en tu vida, a lo mejor a veces dices, no, yo no he pecado. A veces vienen pensamientos que no. Porque dice bueno, yo leí un libro de Joyce Meyer que el campo de la batalla es la mente. Y muchas veces también vienen pensamientos por lo que ves y por lo que oyes. Y vienen esas guerras en tu mente. Entonces tienes que tener cuidado qué estás viendo y qué estás haciendo y hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Me quedé en el... Bueno, en ese también nos habla de los falsos profetas. Todos esos de los Efesios. Sí. Perdón, es que les digo que la verdad sí se me mueven un poco las letras. Como veo bien de cerca, pero a la hora que lo estoy viendo ustedes y volteo para acá, como que se me mueve todo. Pero aquí estoy. Voy a tratar de... No, pues no puedo dejar de verlos a ustedes porque tengo que hablar con ustedes, así que tengo que estar moviendo mis ojos. Pero estas características y cada una de estas cosas que el Señor ve en la iglesia de Éfeso, nosotros también muchas veces las tenemos, pero tenemos que tener cuidado en cómo las estamos haciendo, en cómo nos estamos moviendo y qué es lo que estamos buscando. Ahorita, como les comentaba de las jovencitas, cómo andan y demás, ¿cómo tú, jovencita, puedes esperar tener un buen niño? ¿Cómo puedes estar orando por un niño guardado si tú no te guardas? Si no guardamos nuestros pensamientos, si no guardamos lo que hacemos y hacia dónde vamos. Tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros estamos haciendo para poder estar cerca del Señor y no perder el primer amor, no alejarnos de ese primer amor. Tenemos que hacer un examen, a veces hasta todas las noches. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy bien o me regreso? Señor, quiero hoy poner una alabanza, una adoración, postrarme y que empieces tú a ministrar mi espíritu. Que seas tú el que empiece a hablar a mi vida y que seas tú el que empiece a cambiarme. Yo veo en el 4 y en el 5, si quieren verlos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y que quitaré tu candelabro. Pero aquí donde nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es algo tremendo que le dice a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Y yo lo puedo comparar a un matrimonio. Cuando eras novio, ¿cómo eras con tu esposa? ¿Cómo era? Los que tienen poquito de haberse casado, tal lo tienen más fresco, ¿verdad? ¿Cómo era?
Se hablaban todo el día y se veían y ya, pues yo sí me acuerdo que cuando Sergio y yo nos veíamos y salíamos a cenar y todo, apenas llegaba a su casa y ya estábamos en el teléfono. Y ya habíamos hablado toda la tarde, pero seguíamos hablando. Y bueno, en la casa donde yo vivía me decían pues que era bueno que pusiera yo mi florería, porque la verdad es que Sergio me regalaba todo el tiempo flores y mi casa siempre estaba llena de rosas rojas y era algo hermoso, la verdad, porque me sentía enamorada y sentía que yo también le gustaba, o por lo menos que también me quería, porque esos detalles me hacían sentir amada. Entonces es como tú, cuando marido, señora, cuando estabas enamorada, ¿qué hacías? Le dabas todo. Querías saber qué color le gustaba, qué comida le gustaba. Es más, querías saber qué comía, qué le gustaba, para hacerle sus platillos favoritos cuando llegaba a tu casa o lo invitabas a cenar a tu casa. Y querías y buscabas conocer todo. Y si tenía fotos o su álbum, tú querías ver todo porque querías conocer a tu pareja, porque querías ver todo lo que él hacía o todo lo que ella hacía. Y tenías el tiempo para pasarlo con ella. Y si no lo tenías, te lo hacías. Así viviera hasta el otro extremo de la ciudad. Lo hacías para poder ver a la chica. Y ahora, ¿cuál es nuestra actitud con las cosas del Señor? Hermanos, va a haber un estudio el jueves, los esperamos. No, pues no puedo. O no te haces el tiempo. Pero cuando estabas en el primer amor, ¿qué hacías? Corrías a los estudios, dejabas todo por llegar ahí. Y buscábamos cada día más al Señor y buscábamos crecer y buscábamos conocerlo y estar enamorados todo el tiempo del Señor. Y cada que leíamos la palabra, que era todos los días y 3 veces al día, nos enamorábamos más del Señor. Y cuando empiezas a dejar de hacer eso, ¿qué haces? ¿Qué pasa en un matrimonio cuando empieza a tener y empieza a faltar la comunicación? Se pierde toda la intimidad. Cuando tú empiezas a enfriarte, cuando tú empiezas a meterte en las cosas del mundo, se empieza a enfriar el primer amor. Y empiezas a alejarte, y empiezas a dejar de tener comunicación e intimidad con el Señor. Y eso pasa con los matrimonios. Desgraciadamente conocí un matrimonio que por lo mismo que él trabajaba, vivieron 20 y tantos años juntos, tuvieron hijos, los hijos se fueron de casa y de repente se voltearon a ver como desconocidos, porque no había comunicación, porque no había ni intimidad. Hay muchos matrimonios que no tienen ni intimidad y al ratito ya están muy mal en su relación. ¿Por qué? Porque no hay intimidad, no hay comunicación. Y dices tú, bueno, a lo mejor a veces la intimidad no es tan importante, pero la comunicación sí. El no hablar, el no expresarte, al igual que cuando dejamos de orar y ese primer amor. Cuando tú dejas de orar, de buscar su presencia, de tener intimidad, dejas de tener una relación con Dios. Y entonces cuando tú empiezas a hablar mal de los demás, empiezas a criticar a los demás, empiezas a faltar a los estudios de la congregación, ahí te das cuenta que ya has perdido tu primer amor. Tenemos que tener cuidado, aún los esposos en su casa, con su esposa. Varón, si trabajas mucho, dale más tiempo. No seas áspero con tu esposa. Trata de hablar más con tu esposa. Trata de tener más comunicación con tu esposa. Y sean tranquilos, porque a veces el carácter también, cuando nos hablan golpeado, pues también nos hiere. Entonces tienen que cuidar a la esposa. Y mujer también, no seas tan gritona, no seas tan mandona. Acuérdate que eres la esposa, no eres la mamá, porque luego se empieza a perder la intimidad y la comunicación. Y tenemos que tener cuidado con la intimidad que estamos teniendo con el Señor, porque todo se empieza a perder. A mí de veras me sorprende a veces el ver gente que tú los ves metidos en el Señor. Hay gente que, dices tú, wow, habla en lenguas y ora, que qué bárbara. Pues sí, pero de que a veces también nos sirve orar
hablar en lenguas si nuestra relación con Dios no está bien. Al igual que el estar afanados dentro de la congregación, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí estar afanada y trabajando y haciendo y un evento y otro y rema y cara a cara y si no me meto con el Señor? ¿De qué me sirve? Eso nada más es activismo. Pero cuando empezamos a meternos con el Señor, cuando conocemos al Señor, cuando amamos al Señor, lo que tú hagas va a dar fruto. Pero cuando tú no te metes con el Señor, el fruto se apaga. Si no hay amor, la palabra lo dice. Tenemos que hacer las cosas con amor. Por eso tenemos que meternos más con el Señor para conocerlo aún más y buscar más de su presencia, hacer más su voluntad y hacer lo que Él nos pide y lo que nos ha llamado a hacer, que es compartir la palabra de Dios a los demás. Dime en lo que va del año, que es poquito, ¿a cuántos les has compartido de la palabra de Dios? ¿A cuántos has traído a Cristo? ¿A cuántos les has hablado del Señor? Pero cuando estabas en el primer amor, le hablabas hasta las piedras. Al taxi que te subieras le hablabas, lo exhortabas y le decías y ya te bajabas bien contento. Ibas al súper y también al que te encontraras, pero al primero que te pusiera a Dios. Nada más a mí me pasó. Y cuando yo no podía salir porque estaba en casa y porque tenía bebés, yo oraba hasta para que el Señor me los mandara a la casa y recibieran a Cristo. Y al que pasara, yo tenía tiempo, le compartía y de que recibían a Cristo, lo recibían. Pero luego, ¿qué va pasando? Tampoco hablas ya del Señor. Te da pena hablar del Señor. No te apenes de hablar del Señor porque un día Él también se va a avergonzar. Si tú te avergüenzas de Él se va a avergonzar de ti. Así es que hablemos y di que eres cristiano, que no te dé vergüenza, que todos los que están a tu alrededor se enteren que tú eres cristiano. Orgullosamente somos cristianos, ¿verdad? Somos hijos del Señor. Entonces que se note, porque más adelante nos dice que Él va a quitar el candelabro, la luz. Y yo creo que nosotros, ¿cómo somos? Si nos acerca, el Señor es la luz. Y si tú te empiezas a acercar al Señor, empiezas a aprenderte y empiezas a aprenderte. Dice la palabra que cuando bajaba Moisés, le brillaba el rostro, porque venía de estar en la presencia del Señor. Y yo no sé tú, pero al principio, en el primer amor, toda la gente podía notar que tú eras cristiano, porque se te notaba en tu forma de ser. Muchos, yo no sé si te llegaron a decir, yo quiero ser como tú, yo quiero tener lo que tú tienes. Y ahora, ¿qué nos dirán? Yo no quiero ser como tú, yo no quiero tener lo que tú tienes. Porque a veces hasta somos cristianos y de veras no llevamos una vida como Dios quiere que la llevemos. A veces hasta estamos viviendo en maldición y estamos viviendo en pobreza, pero por lo mismo, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos buscando hacer el propósito de Dios. Dice la palabra que cuando tú tienes cuidado de las cosas del Señor, Él va a tener cuidado de las tuyas. Y que no te afanes, porque Él lo va a suplir. No te afanes, el Señor tiene cuidado de todo. Mi marido se los ha dicho muchas veces, pero cuando él dejó de trabajar el trabajo secular, no, pues una bendición. En lo económico para nada, ¿verdad? Fue bastante duro y difícil, pero hasta el día de hoy no me han faltado zapatos. Hasta el día de hoy no nos ha faltado un plato de comida en la mesa. Hasta el día de hoy me sigo vistiendo todos los días. ¿Y qué creen? Me he visto mejor porque soy la hija del Rey. Y sí lo creo. Tenemos que caminar como lo que somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey y como tal tenemos que vivir. ¿Quieres una vida próspera? Métete con el Señor, busca. Haz lo que Él te ha llamado a hacer, que es hablar de su palabra, compartir su palabra, y Él se va a encargar de suplirte todas tus necesidades. Con esto yo no digo que dejes de trabajar, no van a llegar mañana y digan, pues ya, aquí estamos, ¿qué hacemos? No, que no se malentienda. Busca al Señor,
A mí me sorprende cómo hay gente en serio que de repente las dejo de ver 3 semanas y de repente, pum, ya vienen otra vez a la congregación. Y esto, ¿y dónde andabas? Allá bien metido en el refrigerador, porque con el Señor no. Y recuerden, ¿somos fríos o calientes? Porque al tibio el Señor lo va a vomitar. Yo no quiero ser tibia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no ser tibia? Leer la palabra del Señor, darme mi tiempo todos los días para tener un devocional. No, pero es que yo no puedo porque me tengo que levantar y el trabajo y me levanto muy temprano. Pues despiértate media hora antes, póstrate, dale gracias a Dios por el día, pero no le mandes un fax, póstrate y dale gracias bien. Deja de tener esas oraciones repetitivas. ¿O no te has encontrado en ello? Que de repente dices, híjole, como que creo que cada que oro digo lo mismo. Y siempre digo lo mismo. Bueno, ¿sabes por qué? Porque has dejado tu primer amor, porque no lees la palabra y ya no hay comunicación entre tú y el Señor. Pero cuando tú lees la palabra y tú empiezas a orar de acuerdo a los versículos que leíste este día, tu oración empieza a crecer. Tu forma de hablar del Señor empieza a crecer y empieza a fluir. Entonces tenemos que meternos más con el Señor y buscar más la presencia, porque qué duro que para el Señor nosotros somos lámparas. Eso dice la palabra, que somos lámparas. Y una lámpara, entre más la levantas, más alumbra. Pero si tú la metes abajo de la mesa, pues va a ser nada más se van a ver las sombras. Y a veces así nos vemos. Y qué triste, porque somos hijos de Dios y a veces andamos caminando allá afuera como sombras. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos cristianos, muchos que se llaman hijos de Dios, están cayendo en pecado tremendamente, porque los amigos, porque los malos hábitos, porque lo que hacen no es agradable delante de Dios. Y muchos cristianos están cayendo en pecado. Muchos. Hay otras iglesias que yo veo que pues sí hay avivamiento, se meten, se caen en el piso, se revuelcan y de todo. ¿De qué les sirve? Otras gritan y empiezan a hablar en lenguas, pero son igual, salen de la congregación igual. Si de algo te sirviera caerte cuando vienen a orar, a veces, ¿qué es lo que buscas? Que alguien venga y ore por ti, caerte al piso. Te levantas igual. Cuando puede haber un verdadero cambio en cada uno de nosotros es a través de su palabra. No cayéndote y dejando que tus emociones se alboroten. No yendo, a veces, les repito, yo he conocido gente que habla en lenguas y se creen muy espirituales y desgraciadamente andan más, cuando salen de la congregación andan en el mundo, pero en la iglesia bien espirituales. No, el que es un espiritual es aquí y allá afuera, y ahí con la tentación enfrente. Cuando tú te metes con el Señor, si vas a tener el carácter y la autoridad para decirle al pecado no. Pero cuando tú no te metes con el Señor, es fácil que caigas. Dice la palabra que el que esté muy seguro, mire que no caiga. Así es que no te sientas tan seguro. No caigas en las rutinas. No caigas en esa apatía por las cosas del Señor. Por lo menos un día a la semana. No seas cristiano de domingo. No seas ese cristiano que nada más los domingos va a la congregación, lee la Biblia, porque la verdad es que hay ocasiones en las que yo creo que hasta vienes a la iglesia y le tienes que sacudir el polvo, porque en toda la semana no la agarraste. Y eso es triste, como hijos de Dios. Y aquí vemos todo lo que pasó en la iglesia de Éfeso, todo lo que pasó, todo por lo que tuvieron que pasar, cayeron en pecado, amaban más las cosas del mundo que amar a Dios, y amaban todo lo que la carne se movía, como ahorita que empezaron con la alabanza, con la ofrenda. ¿A poco no les dieron ganas de mover la carne? Y han movido acá, Armando de repente se deschongó. ¿A poco te dan ganas así como que mueves la carne y empiezas con el piecito? Cuidado.
¿Qué es lo que más movemos? A todos uno les dio risa, les llegó, ¿verdad? Porque muchos, yo no creo que sea un pecado, pero cuando te mueve más la carne es cuando Dios ya no está en tu vida. Cuando empiezas a caer en pecado, Dios ya no está ahí. Y ten cuidado, porque en serio, qué miedo vivir sin Dios, y más con toda esta sociedad que tenemos allá afuera y que estamos viendo cómo hay gente que está cayendo de todas las edades, de todas. Acabamos de ver un matrimonio amigo de nosotros que ya decidieron vivir dentro de la misma casa, pero cada quien en su rollo. Ya están grandes, qué triste. Yo no quiero llegar así con mi marido. Yo quiero seguir igual, mi amor, que me siga regalando rosas, hasta aunque tenga 90 años, ¿ok? Bueno, que terminemos así con nuestro Señor, enamorados todo el tiempo, juntos y tomados de la mano de Él. No vengas a la iglesia porque es domingo y tengo que ir a la congregación, porque es domingo y bueno, pues papá y mamá me llevan y pues tengo que ir. No, joven, que también sea tu Dios, no nada más el Dios de tus papás. Yo espero que David también crea en Él y que no nada más diga vengo a la iglesia porque mi mamá me trae y porque pues mi papá es el pastor. Yo anhelo que mis hijos también anhelen buscar al Señor, no nada más porque sus papás son los pastores, que ellos anhelen y Dios ponga un amor y pasión en sus corazones por la palabra del Señor, por su palabra, por hacer su voluntad. Así es que yo, iglesia, te exhorto a que entregues todas esas cosas que te están distrayendo, todo eso que estás haciendo que no te acerca al Señor. Yo me he dado cuenta, ya lo he notado con ciertas personas, y esta semana me lo volvió a mostrar el Señor con otra persona que ama mucho a Dios, hace muchas cosas para el Señor, obras buenas, pero no es por obras. No es por obras. Tienes que congregarte, tienes que buscar la presencia del Señor, tienes que tener intimidad con Dios todos los días, así como comes, 3 veces al día. Y si no puedes, por lo menos al levantarte y al acostarte, pero tienes que tener intimidad con Dios si no quieres volver a caer en religiosidad. Yo me he dado cuenta que muchos que dicen, no, es que yo vengo de la iglesia tradicional y era de hueso colorado, pues vienen a ser cristianos igual. Se vuelve una religión. Ellas son cristianos de hueso colorado, el que va de vez en cuando, el que a veces lee la Biblia, el que a veces ni Biblia tiene. A veces gastamos en otras cosas, pero no compramos una buena Biblia, no invertimos en una Biblia, en un diccionario bíblico para poder seguir creciendo. Pero cuando llegaste a Cristo, ¿qué hacías? Lo primero que querías era una Biblia, lo primero que querías era hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y ahora, ¿quién sabe dónde está la Biblia? Y ahora, bueno, pues a veces ya como está el iPad y está el iPhone, pues ya ahí traemos la Biblia. Pero no, yo les recomiendo que tengan su Biblia. Yo mis Biblias, en serio, bueno, si vieran esta como está toda rayadita. Y a veces ya ni leo lo que dice ahí porque le pongo cosas que el Señor me va dando. Pero vuelve a tu primer amor. El Señor se ha dado ese tiempo para decirnos, iglesia, vuelve a tu primer amor. Sí me gusta que trabajes, sí me gusta lo que haces, sí me gusta que a veces odias al pecado, pero a veces también te revuelcas en él. Sí me gusta porque a veces vienes a la iglesia y levantas tus manos y me adoras de corazón, pero a veces estás ahí y de repente entra un pensamiento, ahorita que llega a la casa, ay, ya tengo hambre, como que voy a comer, ay, perdón Señor, y sigues en adoración. ¿O no les ha pasado? No, aquí en Vida Nueva no ha pasado. A mí me han contado en otras iglesias que he ido que a veces eso les pasa, ¿no? Que están ahí levantando sus manitas y se acuerdan de lo que dejaron en la casa y que dejaste todo tirado y que dejaste todo desordenado y llegar a arreglar y llegar, no hombre, ahorita que llegue me voy a llegar a dormir o voy a ir a comer, y empiezas a pensar en 20,000 cosas mientras estás adorando al Señor.
Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque has dejado tu primer amor. Porque has dejado de llenarte de la presencia del Señor. ¿A cuántos cristianos no les pasa de que, oh, ya, a ver si ya acaba esta alabanza, no, y Armando viene, qué bueno, ni cantó bien? Ya ándale, Armando, termínale. No, tú vienes a alabar a Dios, no a ver si viene de buena onda o no, Armando, ¿verdad? Si te usa o no, si lo usa o no, si cantó bonito o no cantó bonito, si gritó, no. Pero empiezan a pasar ese tipo de cosas en nuestra vida porque hemos dejado de leer, buscar y meternos en la palabra del Señor. Así es que tengamos cuidado, por favor, y empecemos a como, no, ni siquiera hay que decir que como propósito de año nuevo, porque les aseguro que el 1 de enero muchos empezaron bien al día con la Biblia, con las hojitas que Berta nos da. Pero ¿y ahorita cuántos lo han logrado? Como estamos creo que a 23, ¿no? A 24. ¿Has leído la Biblia? ¿Tu lectura? ¿Para leerla en un año? ¿O ya se quedó ahí el propósito de año nuevo? Otros dijeron que iban a bajar de peso y la rosca de Reyes sigue bien puesta. Y el bebé adentro. ¿O no? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hemos dejado nuestro primer amor y tenemos que tener cuidado de todo lo que nos está jalando y de todo lo que nos está distrayendo de hacer la voluntad de Dios. Vamos a cuidar lo que Dios y vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es compartir, hablar de Él, que se refleje su presencia en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si seguimos leyendo, es tremendo porque cuando Él dice, mas tengo algo contra ti, iglesia, es algo que no le gusta. Cuidado, porque cuando tú le dices a alguien, tengo algo en contra tuya, ¿qué se está esperando el otro? Que le metas un buen trancazo o no, o tú también. Aguas, porque el Señor te está diciendo, tengo algo en contra tuya. ¿Y qué es lo que tiene el Señor en contra tuya? Ten cuidado, tengamos cuidado y regresemos a hacer la voluntad del Señor y dejemos de ser afanados. Tenemos que buscar la presencia y la excelencia en todo lo que hacemos para el Señor. Seamos excelentes. El alejarnos del Señor daña nuestra fe también. El alejarnos del primer amor daña nuestra fe. Cuando tú llegaste a Cristo, ¿qué hacías? Te decían, es que hay un enfermo, vamos a orar, Dios lo va a sanar, yo tengo fe, Dios lo va a sanar. Y ahí orabas y el Señor obraba. Y el Señor hacía un milagro y te dejaba y abría tus ojos y te sorprendía. No te quedes con milagros pasados. Qué pereza seguir pensando en lo que hizo. Imagínense si yo me quedara con el primer milagro que me dejó de ver cuando llegué a Cristo y quedarme en ese milagro. Yo quiero ver milagros nuevos. Yo quiero ver más allá. No me quiero quedar con ese milagro que yo vi hace muchos años atrás. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dejó ver un milagro, ser parte de ese milagro? Tenemos que meternos en la oración, clamar. Ahorita había una buena lista de peticiones de oración. Te llevas la carga de una de ellas y te pones a orar. Oras aquí y te sales diciendo, Dios, ya oró porque ya oramos. No. Y a veces yo creo que ya ni nos acordamos entre semana de cuáles fueron las peticiones de oración el domingo. O ya se nos olvidó quiénes son los que tienen necesidad de mis hermanos. Llevémonos la carga. Aquí Paquito yo lo veo que ora y ora y el Señor le concede las peticiones de su corazón. Y ahorita pues ya puso ahí la de Di, ya Dios te va a dar trabajo, vas a ver. Ya lo vas a tener esta semana si Dios quiere. Porque algo que veo con Paco es que ora con fe. Y sé que muchos de los que estamos aquí también lo hacemos. Pero si no estás bien con el Señor, ¿tú crees que tu oración llegue?
Yo digo que cuando no estamos bien con Dios ni delante de los ojos de mi Señor, nuestra oración se queda plasmada en el techo y de ahí no pasa. Entonces busca estar bien con Dios. Te conviene, nos conviene estar bien con Dios y tener una buena relación y una buena comunicación con el Señor. Recuerda que lo que Dios está esperando de ti es tener intimidad contigo. Así es que hoy, antes de dormirte, busca tener intimidad con Dios. ¿Cuál es tu lugar secreto? Vete a ese lugar secreto. Y si no lo tienes, haz en tu casa, piensa un lugar donde tú te puedas sentir a gusto, como para leer la palabra, que nadie te distraiga. Quita el teléfono y métete ahí en el closet. Bueno, yo me meto en el baño, la verdad. Ese es mi lugar secreto. Pero pues ya todos lo saben. Y a veces, créanme, hasta paso 3 horas ahí metida. Y entre que leo y oro y adoro a mi Señor y me postro, y a veces termino llorando, pero nada más de gratitud por todo lo que el Señor nos da. Así es que vuelve a tu primer amor. Háblale a los que te rodean de la palabra del Señor. No te avergüences de la palabra del Señor. Háblales con gozo. Dios es bueno, Dios es hermoso. Y recuerda que nuestro trabajo como iglesia es llevar la palabra a todo aquel que no la conoce. Que nuestra obligación es dar buen testimonio como cristianos. No seas piedra de tropiezo, porque a veces por lo mismo somos piedra de tropiezo, porque no tienes conocimiento de la palabra del Señor. Y te formas tú tu idea, te formas tú tu cuadro y así lo quieres transmitir. Pues si andas en pecado y andas mal, ¿cómo vas a transmitir algo bueno a los que están a tu alrededor? Al contrario, todo lo que puedas transmitir va a estar equivocado. Entonces tenemos que meternos más con el Señor y buscarlo más, pero vuelvo a lo mismo, no como una religión. No lo hagas así. No lo grites como lo hacían también los fariseos. Gritaban. Dice que oraban en público para que todo el mundo los viera. No necesitas hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios nos conoce, así es que de Él no te puedes burlar. Tú podrás orar muy bien y leer la Biblia en voz alta y gritarle a los 4 vientos para que te oigan. Y a veces te puedes poner la predicación a todo volumen para que el marido la oiga. No es la forma. Cuando tú estás en el primer amor, lo reflejas. Yo algo que veo en la palabra es que nuestro Señor Jesucristo dice que Él se levantaba de madrugada. Ahí dejaba a todos los apóstoles roncando y Él se iba a buscar al Padre antes de que saliera el sol. ¿Y nosotros? Ya cuando tú empiezas a poner pretextos para no estar en la presencia del Señor, es que tu intimidad con Él ya no está. Entonces, si has puesto pretextos para buscar al Señor, quítalos. Y en el momento en el que tú empieces a leer la palabra del Señor y a hacerla activa en tu vida, yo te prometo que tu vida va a cambiar y tú vas a volver a ese primer amor. A veces ya hablamos y sí compartimos, pero la misma rutina y lo mismo de siempre. No hay nada nuevo porque no nos refrescamos en la palabra del Señor. Ya salte de la hielera. A veces los cristianos parecemos cubitos de hielo, ¿no? Todos bien fríos. Nada más venimos y nos prendemos cuando estamos aquí, levantamos nuestras manos, cantamos bien bonito. Y ya, nos salimos y volvemos a ser los mismos, cubitos de hielo, allá afuera. La gente perdiéndose y nosotros a veces hasta juntándonos con los que se están perdiendo. Y ya perdimos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque la palabra lo dice, que vamos a llegar. Y ahorita estas 7 palabras que el Señor da a través de Juan a las 7 iglesias es en las que ya estamos viviendo, ya estamos en ellas. Ya no leas las noticias en las mañanas, ya no prendas la tele, préndele a la Biblia. Y ahora hay audible. Yo no sé, yo a veces sí, cuando me meto a bañar, yo la pongo y la estoy oyendo. O cuando estoy en la cocina, si no tengo tiempo, pongo mi Biblia y la estoy oyendo. Hasta tengo mi bocinita porque la pongo en mi iPad o la pongo en mi teléfono y tengo una bocinita que se oye bien padre. Y ahí la tengo y estoy oyendo.
la palabra del Señor. Entonces busquemos ahora lo padre, bueno, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Pon tu bocina, pon tu palabra, si vas manejando, ahora que está la estación, pues qué bendición, porque ya te subes y también ahí vas oyendo las alabanzas todo el tiempo, ya no tenemos que estar pensando en, ay, deja cambio los discos o deja pongo otro, quiero comprar tal. No, pues ahí está la radio, sintonízala y te va a ayudar. Cuando andes en el carro te va a ayudar. Esa ya fue propaganda. Sigan orando por las estaciones porque Dios ha abierto puertas y para la gloria de Dios, ay, pues ha sido de gran bendición. Hemos luchado mucho, hemos caminado mucho con lo de la radio, pero Dios es bueno y Dios es fiel. Y hemos visto la mano de mi Señor con este tema de la radio. Ha sido mucha bendición. Mis hijos creo que también han pagado un precio y le doy gracias a Dios por la vida de Dulce y de David, porque a veces viajamos mucho y ellos los dejo en casa, pero pues ahí se la pasan viendo tele, la palabra, pero ahora se las vamos a cambiar, ¿verdad? Les voy a dejar nada más un radio con la estación para que estén oyendo ahí la estación, ya no vean tanta película. Fernanda. Pero tienen que meterse con el Señor. Nosotros padres tenemos que buscar más a Dios y hacer más su voluntad. Yo no quiero que el Señor me quite el candelabro. Yo no quiero que me deje en la oscuridad. Yo no quiero vivir un día fuera de Él. No quiero. Creo que sería algo muy triste. Para mí Él ha cambiado tanto mi vida. Ha cambiado tanto mi forma de pensar que yo no me quiero alejar de Él. Y este año mi oración y el anhelo de mi corazón es buscarlo el doble. Es buscar más su presencia y hacer su voluntad, no la mía, ya hacer su voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Y yo sí quiero estar preparada para cuando alguien venga a pedirme un consejo, poderle dar el mejor consejo. Poderle dar un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Que si veo que mis hijos andan mal, poder estar bien espiritualmente y delante de los ojos de Dios para postrarme, clamar y decirle: Señor, aquí te pongo a mis hijos. No dejes que se desvíen. Pero yo creo que cuando no estamos en el primer amor, te lo vuelvo a repetir, tú puedes orar por tus hijos, pero tu oración no va a llegar al cielo. Si tú quieres ver cambios en tus hijos, métete con el Señor, busca la presencia del Señor, dobla tus rodillas. Nuestros hijos valen la pena. Aún tus vecinos, tus compañeros de trabajo, valen la pena que tú estés orando por ellos. Vale la pena que tú estés clamando por ellos. Y tenemos que estar orando cada día más por nuestros hijos, porque les repito, vienen tiempos muy difíciles para cada uno de ellos, para cada generación. Y hace rato te decía, ya no prendas la tele y ya no veas las noticias, lee la Biblia. Si tú lees el mensaje que el Señor tiene para estas 7 iglesias, ya lo estamos viviendo. Si tú lees mañana la que sigue, vas a ver lo que va a pasar mañana, porque ya está aquí. El Señor ya lo escribió, el Señor ya lo anotó. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos perdido nuestro primer amor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos dejado de orar y hemos dejado de buscar la presencia de mi Señor. Pero yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y haz un análisis ahí personal, tú con el Señor. Y si has dejado tu primer amor y no has leído la Biblia como Dios te lo ha pedido que lo hagas en estos tiempos, pues ahí ponte a cuentas con mi Señor, con tu Señor, y dile: Señor, perdóname porque he dejado mi primer amor, porque el trabajo y el afán me han jalado más, porque las cosas del mundo, Señor, me han distraído, porque la fiesta, Señor, y porque todo aquello que agrada a mi carne, Padre, me ha jalado más que tu palabra.
Y ahí con tus propias palabras dile: Señor, por favor, perdóname. Perdóname porque ese tiempo de intimidad ya lo he dejado. Perdóname porque te he dejado esperándome una y otra vez. Y no me he dado cuenta, Señor, que el pecado me está arrastrando y que he dejado mi primer amor. Y un poquito más adelante el Señor dice que si tú haces todo esto,